el encuentro de esta tarde y quería decirles que remítanse al capítulo 11 del libro del Dr. Moller, si es que lo quieren seguir, y es conveniente tenerlo a mano para ir llevando los esquemas que podemos tener. Y vamos a hablar hoy un poco de intentar hablar de losas, como elemento estructural de construcciones en general edilicias, pero también losas en forma genérica, ¿no? Losas de hormigón armado y hormigón pretensado. Pero nos vamos a concentrar en este curso en las losas de hormigón armado. Aún así, nuestro capítulo extiende su concepción al hormigón estructural. Tenemos idea de qué se trata. Bueno, el elemento estructural losas, que todos ustedes ya tienen una noción bastante clara de qué se trata, debemos decir que desde el punto de vista de comportamiento para el análisis estructural, es un elemento que se caracteriza por tener un par de dimensiones significativas, por ejemplo en direcciones X e Y, que son sus lados, los lados de una losa, y una tercera dimensión de comparativamente menores dimensiones, que es el espesor. Entonces, por eso las losas son consideradas elementos de superficie, elementos de área. Se caracterizan porque además trabajan, cuando están siendo sometidos a cargas, con las cargas actuando en la dirección perpendicular al plano principal, que está dado por las coordenadas X, Y, donde están las dos dimensiones de sus lados, LX, LY. No hace falta que hablemos de losas rectangulares exclusivamente, esto se extiende a cualquier forma en planta que pueda tener una losa. Al producir las cargas su acción perpendicular al plano de la losa, lo que se van a generar son solicitaciones de flexión, corte y torsión. Entonces, esos son los elementos que van a estar presentes. Pocas veces vamos a tener que analizar también, además de flexión, corte y torsión, esfuerzos normales debidos a cargas axiales, es decir, cargas que estén traccionando o comprimiendo a la losa por fuerzas axiales en el plano de la losa. Bien, las losas en general se conectan, en nuestro curso de hormigón armado, vamos a ver que se conectan habitualmente de manera monolítica a vigas de hormigón armado, generalmente, aunque también, y extendiéndonos al caso de los puentes, los tableros de los puentes están configurados por losas y por lo general apoyan en vigas de hormigón pretensado. Extendiendo un poquitito más el caso, las losas también pueden apoyar sobre vigas metálicas, así que esas serían las configuraciones que más frecuentemente podemos llegar a encontrar. Otros elementos de superficie, estructurales de superficie, pero que tienen esquemas de cargas diferentes, porque las cargas actúan en su plano, son los tabiques y las vigas de gran altura, por ejemplo, ¿no? Así que nosotros nos dedicamos ahora a analizar las losas y vamos a ver diferentes maneras de visualizarlas. Entonces aparecen como clasificaciones. Y no son clasificaciones, son esquemas de orden solamente para entender de qué hablamos en algunos momentos. Por la forma de trabajar las losas, pueden clasificarse en losas armadas en una dirección, con las armaduras principales de flexión, dispuestas en la dirección llamada principal, y esas losas en la jerga común, habitual, las conocemos como losas derechas. Transmiten la carga que reciben en dirección perpendicular a las vigas de apoyo. Entonces aquí tenemos un esquema que nos muestra físicamente, en la imagen axonométrica, cómo se configuran las losas derechas. Hay en general vigas en las que apoyan, a las que transfieren la carga, y entonces la carga hace que flexionen en la dirección que estoy señalando, y la carga la reparten en forma perpendicular a las vigas
en las que se apoya. Visto en planta, el esquema de una losa derecha se representa de esta manera: un circulito y sendos segmentos en la dirección de trabajo de la losa, en la dirección de trabajo principal, apoyándose en este caso sobre las vigas que a su vez descansan sobre estas columnas. Y esta es la manera de transferir la carga que es perpendicular a la losa. La carga es generalmente gravitatoria. Este es el esquema de una losa derecha, o losa en una dirección pura. Sin embargo, algunas veces, como en el caso que se muestra en este otro esquema, tenemos un esquema de columnas que reciben 4 vigas en 2 direcciones principales, y de no haber sido porque tuvimos que interponer una viga intermedia, esta hubiera sido una losa del otro tipo de las que estamos hablando, que se llaman losas en 2 direcciones, porque van a transmitir la solicitación debido a las cargas que toman, tanto a las vigas que están en la dirección X como a las vigas que están en la dirección Y. Sin embargo, debido a que, por ejemplo, se ha concebido una carga muy importante, ha sido necesario agregar un refuerzo con una viga central. Entonces, ahora el esquema de comportamiento de lo que antes era una losa cruzada se convierte ahora en sendas losas derechas o en una dirección que apoyan sobre esta viga y sobre esta viga, a pesar de que siguen también apoyándose en las vigas que están en la dirección Y, en los extremos Y. Estas losas tienen en general un comportamiento que se parece al de las losas derechas puras. Entonces, esta es una losa derecha porque la relación de lados de la nueva losa, en general, así es como lo suponemos, supera el valor de 2. En cambio, vamos a anticipar que losas con diferentes dimensiones, así, rectangulares, pero con relación de lados del mayor al menor, menor que 1, van a ser para nosotros losas cruzadas. Esa es la diferencia que tenemos entonces entre las losas armadas en una dirección y las losas armadas en 2 direcciones. En este caso, el lado mayor al lado menor, menor o igual que 2. En el otro caso, el lado mayor al lado menor, mayor que 2. Caso en que, como estábamos diciendo, tengamos losas que apoyan en los 4 lados, pero la relación de lados supera al número de 2. Bueno, también tenemos que hablar ahora por la manera en que se vinculan las losas con los elementos que la configuran en sus bordes. Podemos hablar de losas apoyadas sobre vigas, y vamos a decir que apoyadas sobre vigas rígidas, entendiendo por tal a vigas que tienen poca capacidad de deflexión o prácticamente despreciable. Tienen tanta inercia comparativamente que no se deforman por flexión bajo la carga que les va a transferir la losa. Eso no sucede con vigas de menor altura, que al ir perdiendo inercia empiezan a experimentar deformaciones también significativas. El hecho de que las vigas sean rígidas, nosotros lo vamos a relacionar con los coeficientes alfa que ustedes estuvieron viendo en las clases de práctica, en la actividad número 1, cuando estuvieron evaluando estados límites de funcionamiento por deformabilidad. En ese caso, cuando los coeficientes alfa que relacionan inercia de vigas sobre inercia de losas pasen a ser arriba de 2, por ejemplo, nosotros podremos considerar que estas son vigas rígidas. La particularidad de las vigas rígidas es que permiten independizar el estudio del análisis de la losa de lo que le pase a la viga, y eso va a conducirnos a unos métodos simplificados de mucho uso y de mucho provecho. Otra manera de vincularse las losas con las columnas es directamente apoyándose sobre ellas. Son los 3 esquemas que tenemos acá donde no aparecen vigas. Y entonces las define el reglamento como placa plana, una configuración donde la losa se apoya directamente sobre las columnas. Esto genera
situaciones de solicitaciones de flexión muy fuertes sobre las columnas, en el encuentro de la losa con la columna. Entonces, en ese lugar van a aparecer flexiones muy fuertes de tipo de signo negativo, es decir, tracción en la parte superior de la losa, en las dos direcciones, X e Y, y además aparecen concentraciones de tensiones tangenciales por corte. El corte que acontece en losas de tipo placa plana se denomina punzonado. En general, es lo que ocurre con todas las losas que apoyan directamente sobre columnas sin interposición de vigas. Entonces hay flexión negativa importante y corte por punzonado. Las losas a las que por alguna necesidad de reducir momentos negativos y también reducir efectos de punzonado se les agregan unos refuerzos, se llaman losas planas. Ese refuerzo está conformado por un ábaco, que es lo que está grisadito, y por un capitel. Un poquitito más adelante tenemos una silueta de lo que es una losa apoyada sobre columna directamente, pero con ábaco y capitel. El capitel se considera un ensanchamiento de la cabeza de la columna, como una manera de reforzar el trabajo de la columna, y el capitel, en cambio, como un refuerzo del espesor de la losa. Entonces, en esta zona hay un reforzamiento, un fortalecimiento de las resistencias disponibles para enfrentar las demandas que se van a producir en la zona. Puede ocurrir que haya ábaco sin columna, ábaco sin capitel, la columna directamente se conecta con el ábaco. Bueno, hemos conversado sobre punzonado, las deformaciones, las tensiones por flexión negativas. Y nos está quedando por mencionar, como otro tipo de losa plana sería, la placa apoyada directamente sobre la columna, las denominadas losas nervuradas en dos direcciones. En general, son losas que tienen unos nervios como vigas en las dos direcciones principales y unos macizamientos al pasar sobre las columnas. Las vamos a ver al final de nuestra clase de hoy. Bien, esta es la gran diferencia, losas apoyadas sobre vigas rígidas con un comportamiento esencialmente diferente del que tenemos cuando vamos a trabajar con estos otros tipos de losas. Bueno, y tenemos que decir que hay situaciones intermedias, esto es muy importante de recalcar, porque cuando apenas las vigas empiecen a disminuir su rigidez, podemos tener vigas de pequeña altura, o, visto de otra manera, necesidad de generar entrepisos con grandes separaciones entre columnas, que conducen a vigas relativamente esbeltas, si las tengo que colocar acá. Digo relativamente esbeltas porque la arquitectura no nos va a permitir avanzar con tanta profundidad de la viga hacia abajo. Entonces iremos perdiendo probablemente, si aumenta la luz y disminuye el canto relativamente, vamos a ir pasando a vigas flexibles, en cuyo caso el entrepiso y las vigas tienen que ser analizados en forma conjunta. Esta hipótesis de trabajar la losa por separado de las vigas, que vamos a hacer sí en losas apoyadas sobre vigas rígidas, ya no lo podremos seguir utilizando, no podremos seguir utilizando esa hipótesis. Y por su conformación hay losas macizas, que son las que nosotros vamos a abordar inicialmente, y después están las losas nervuradas que mencionamos recién, que se usan cuando hay cargas importantes, luces importantes entre los apoyos, y entonces esto conduciría a ejecutar losas macizas de gran espesor, y ya sabemos que el espesor en hormigón está muy penalizado por el efecto de la carga muerta, la carga inerte del peso propio de la estructura. Entonces, la manera en que se encuentra para resolver el tema de ganar
espesor, altura, es mediante vigas o nervios que se disponen y en combinación con espacios huecos que van a ser destinados a relleno con material más liviano. Por ejemplo, ladrillos huecos o ladrillones de telgopor. Una variante más, a esto le llamamos losa alivianada porque el material que se dispone acá es un material de relleno, liviano, pero de relleno. No es estructural en general. En cambio, parecidas en configuración y comportamiento, las losas nervuradas, que son losas donde todo es hormigón, hay nervios en una dirección y esta silueta que está acá son los nervios en la dirección ortogonal, y entonces estas sí se hacen con encofrado que se recupera, encofrado especial que se recupera. Mientras que acá el encofrado está perdido porque lo constituye el relleno de ese entrepiso. Bien, vamos a hablar un poquitito de comportamiento. Las losas macizas que trabajan en una dirección tienen, si los dibujamos en un sistema de coordenadas X y Z y nos retornamos a nuestros estudios de elasticidad en la materia correspondiente que ustedes estuvieron viendo, tenemos que el comportamiento de las losas derechas, que están apoyadas sobre vigas en sus extremos, en realidad tienen como solución unas deformadas que forman como un cilindro. Un cilindro, una deformación. Esta es como una superficie cilíndrica, denotando que estas fajas, que son las que nos permiten estudiar las losas, en general fajas que vamos a considerar unitarias, en general de un ancho de 1 metro, todas tienen el mismo comportamiento en cuanto a las deflexiones y a las curvaturas. Claro, eso imaginando que la carga que tengamos acá es uniformemente distribuida. Bueno, pero hay otras situaciones de carga que son no necesariamente uniformes, son distribuidas pero no uniformemente. Entonces, el caso más general del comportamiento analítico de una losa responde a la ecuación diferencial que ustedes han visto en el curso de elasticidad y que relaciona las deflexiones, W, que se van a producir en general en la dirección Z, teniendo en cuenta que el plano de la losa se desarrolla en el plano X, y relaciona a través de esta ecuación diferencial, este ecuacionamiento diferencial, los desplazamientos con la carga actuante. La carga actuante como una función de las coordenadas X y para el caso más general, que pueden ser cargas variables en el plano XY. Y a través de un coeficiente importante, que es el coeficiente de rigidez a flexión, que responde a esta expresión en el caso más completo, ustedes recuerdan que rigidez a flexión es E por I. Bueno, el E por I está escondido dentro de esta expresión, sin hablar de paréntesis, U menos nu cuadrado, porque esto es E por I. ¿Cuánto vale I para una sección rectangular de ancho B igual a 1 y de altura H igual al espesor al cubo sobre 12? Esto es E por I. Y este coeficiente es un coeficiente de corrección que aparece en la expresión analítica de la ecuación del ecuacionamiento de partida de teoría de la elasticidad, que en general, dado que nu para el hormigón es de 0,20, ese valor de nu suele ser despreciable porque si esto hago 0,20 al cuadrado da 0,04, 1 menos 0,04 da 0,96, prácticamente igual a 1. Bueno, a partir de este ecuacionamiento salen los momentos flectores que están en condiciones de actuar en este tipo de losas derechas. En realidad, lo que aparecen son momentos por unidad de longitud transversal de longitud, ¿no? Y entonces, esto está dado por la rigidez E por I, esto estaría representando E por I, multiplicado por la derivada parcial de segundo orden de el desplazamiento, el descenso, respecto de X 2 veces, siendo X la dirección de flexión que tiene esta losa derecha, la única dirección. En el sentido transversal, en la dirección Y, no aparecen solicitaciones ni curvaturas debido a las cargas.
y entonces los momentos debido a las cargas se consideran despreciables. Sin embargo, aparecen algunos factores de momentos en la dirección transversal que los vamos a analizar un poquitito más adelante. Bueno, entonces a partir de aquí analizamos una franja genérica de ancho 1 como si fuera una viga. Se comporta como una sección rectangular de ancho B igual a 1 metro y por la altura H, que es el espesor de la losa. Esto de la deformación impedida, veo si puedo comentarlo en este momento. Bueno, no lo tengo aquí a mano, creí que lo tenía guardado. Procuro contarlo después cuando intento recuperar un esquema que tenía preparado para mostrar de a qué se refiere el hecho de que tengamos que contemplar, aún en losas derechas, una pequeña solicitación de flexión en la dirección y, cuando no esperamos, curvaturas en esa sección. Y es lo que explica que en este esquema, en este dibujito que tenemos acá, perdón, haya una tendencia a una ligera curvatura que se genera en el extremo de la losa. Eso lo explicamos un poquitito más adelante y seguimos adelante con nuestra descripción. Esto es en general la manera en que vamos a plantear el esquema analítico, pero esto se va a resolver directamente como vigas simplemente apoyadas o eventualmente si hay una continuidad de una losa a ambos costados de esta viga de apoyo, entonces esta se puede comportar como una viga continua analizada en el plano. Bien. Acá hay un esquema que trata de relatar qué sucede si ahora no solamente en esta vista que tiene dos vigas y una losa que está trabajando en la dirección X, se ha puesto una carga concentrada en el centro para ver qué efectos produce una carga concentrada, bueno, sobre una viga. En rigor de verdad, en la franja que está contigua a la carga concentrada, hacemos un corte y lo vemos aquí rebatido, se comporta exactamente como una viga simple, con una carga concentrada, cuyo momento es P por L sobre 4. Eso es conocido por nosotros, la carga concentrada, P por Lx, sería sobre 4. Después hay una serie de consideraciones para decir qué pasa con las franjas laterales a la misma dirección X, y entonces se puede llegar a dibujar una distribución del máximo momento, este máximo momento en el centro, que se va disipando transversalmente en la dirección Y, pero siempre analizando momentos flexionantes en la dirección X, en la dirección principal. Arriba hay un esquema de qué pasa por acción de la carga concentrada, también en la dirección transversal hay algunas distorsiones que se producen y entonces aparecen unos momentos flectores que traccionan en la dirección Y, abajo, y unas muy insignificantes tracciones en la parte superior. Este tipo de situaciones se resuelven mediante la asignación de que el momento concentrado M igual a P por L sobre 4 que tenemos en la franja central, en realidad lo dividimos por un ancho equivalente, algo parecido al ancho colaborante de una viga placa, y entonces eso nos permite trabajar todos los momentos por unidad de longitud transversal. Estos son los que venían por la carga distribuida, y este es el que acontecería por la carga concentrada, pero ahora repartida en ese ancho colaborante transversal. Entonces, directamente con este momento, estaríamos en condiciones de calcular las armaduras por la teoría de flexión que ya conocemos, y teniendo en cuenta que el M chico quiere decir que también las armaduras van a ser evaluadas en centímetros cuadrados por metro de ancho. Por metro de ancho.
Entonces, esto es momento total en kilonewton metro, estos son momentos en kilonewton metro por metro. Bueno, y entonces para muchas configuraciones de cargas diferentes a estas que se muestran en el comportamiento, vamos a orientarnos a observar si conseguimos la bibliografía, el cuaderno IRAM 240, cuya silueta la tengo presentada aquí. Esto lo sacaba para mostrar un poquitito, son unas publicaciones de IRAM que acompañaban al reglamento del año 82. Todavía son útiles las recomendaciones que están disponibles en los textos para poder resolver situaciones singulares como es organización de armaduras en situaciones como cargas concentradas y cargas linealmente distribuidas. Cargas que ahora podríamos haber pensado que esta carga, además de actuar puntualmente, ahora pudiera actuar como si fuera un tabique, descargando sobre la losa. Bueno, entonces eso nos va a llevar a poder evaluar qué dimensiones puede tener este ancho BM, el ancho transversal y las longitudes de disposición de armadura, que no nos detenemos a tratarlas hoy en nuestra reunión de esta tarde. Pero lo referenciamos al cuaderno 240 y en general también el libro de Pozzi-Azaro tiene alguna información que ayuda en esta dirección. Pozzi-Azaro se basa en el reglamento del año 82 y naturalmente en los cuadernos que produjo IRAM para acompañar a ese reglamento. Acá hay consideraciones sobre la luz de cálculo. Bueno, la luz de cálculo en losas derechas debe considerarse como la luz entre las caras de las vigas en las que apoya, más la altura o espesor de la losa. Y ese valor no debe superar a la luz entre los ejes. La luz entre los ejes de apoyo sería esta columna y la siguiente, y entonces esta es la expresión que nos permite, está en el reglamento, está en el capítulo 8 del CIRSOC, ¿no? Esto es lo que estábamos mencionando acá arriba. Y después hay alguna serie de consideraciones que nos permite razonar que si esta losa está monolíticamente ejecutada con la columna o con una viga, monolíticamente quiere decir que podemos considerar que este nudo es un nudo de un pórtico. En ese caso, hay un efecto favorable producido por las tensiones que se generan en la columna y que van en sentido contrario, que hacen que este momento, que es bastante fuerte, este momento negativo, pueda ser disminuido por una suerte de redondeo que acontece entre los bordes de la columna, y esto permite que cuando hay esa situación, el momento de dimensionamiento esté en las caras de la viga o de la columna. Repito, cuando esto se hormigona todo monolíticamente. Si en cambio esto está simplemente apoyado, el momento de diseño tiene que ser el máximo. Eso es lo que está diciendo el reglamento en el capítulo 8. Bueno, los puedo dirigir a ese apartado del capítulo para que miren alguna otra condición relacionada con longitudes de cálculo, luces de cálculo. En cuanto a dimensionamiento, vamos a utilizar los criterios y conceptos evaluados en las clases anteriores, capítulo 4 de nuestro texto de referencia, y lo que se va a hacer es dimensionar la armadura para acero pasivo, si se trata de una losa de hormigón armado, o APS, armadura de pretensado, si tuviésemos que analizar una losa postesada, una losa pretensada, que no vamos a hacer en nuestro curso, se calcula para un ancho unitario. Y en general, lo que decía antes, la armadura se calcula en centímetros cuadrados por metro. ¿Con qué criterio vamos a elegir o vamos a trabajar las armaduras? Bueno, en general, primero, va a quedar definida... Ingeniero. Sí, señor. Le quedan 3 minutos. Bueno, entonces, comento que tenemos condiciones de deformabilidad que ya hemos estudiado, que nos definen la altura, en general, de partida para el predimensionado. Con la altura de partida, nosotros ahora elegimos cuantías de armadura bajas,
en general, y ya hemos dicho, para generar situaciones subarmadas, cumpliéndose que la cuantía mínima no baje por debajo de la de contracción de fragua y temperatura, que establece el mínimo, y hasta un orden del 8 por mil aproximadamente. Reproduje acá el cuadro de deformabilidad que ustedes tienen para losas derechas, que nos permite para losas saber cuántos son los espesores. Puse también la expresión que también tiene el libro de Oscar en la página 329, y antes de hablar de las armaduras, vamos a cerrar para decir que también hay que determinar el espesor de la losa contemplando resistencia al corte, que todavía no hemos visto por ahora. Nos queda para hablar un poquitito de las armaduras, y eso lo vamos a retomar en pocos minutos en la siguiente reunión. Listo, cierro y mando entonces el próximo link. Muchas gracias.